Sí, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos, o la Universidad UNIAC le quiere dar la bienvenida al nanotaller de realización audiovisual, organizado por la Escuela de Comunicación Audiovisual, quien expone Jordi Bach. Al finalizar la ponencia, se estará realizando la ronda de preguntas, por lo que les invitamos enviarlas directamente en el chat de Facebook y en el caso de Zoom, dirigirlas a los moderadores usando la opción privada del chat. Queda con ustedes el profesor Jordi Bach. Adelante, Jordi. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a este nanotaller, donde dentro de las posibilidades y la factibilidad que tenemos, vamos a aprender juntos, les voy a compartir tanto mi experiencia como las distintas distinciones que se relacionan con la realización audiovisual. Entonces, vamos a hacer un recorrido donde el ideal es que ustedes tengan alguna idea o proyecto o material. No vamos a poder tener la interacción como para retroalimentarnos, pero yo les voy a ir contando un poquito de las etapas de la creación, ¿sí? Con los roles, con las posibilidades que existen, que cada vez son mayores, porque la tecnología nos está ayudando a que tengamos cada vez más recursos a mano. Y también vamos a ver un poquito de la mística de que se esconde detrás de la realización, ya que es una disciplina que mezcla tanto técnica como también una experiencia artística. Y eso lo vuelve un espacio único. Si bien sabemos de que existen distintos formatos, ¿sí?, de realizar, desde videoclip, teleseries, cine, series, eh, incluso videos experimentales, eh, la experiencia de realizar siempre es un trabajo en equipo. Y eso en sí también genera características particulares de la experiencia de realizar. Yo tengo un dicho que quizás no es tan atractivo, pero a mí de alguna forma transmite mucho la experiencia de trabajar en equipo, que irse de rodaje a veces es como subirse a una micro gitano, porque quizás hoy día ya no se puede usar ningún tipo de referencia, pero en lo que habitualmente conocemos, la experiencia de rodaje es a veces caótica, es intensa, apasionada, conflictiva, se generan distintas experiencias humanas, todo con el fin de crear una obra audiovisual que finalmente sea percibida, apreciada y valorada por una audiencia. Y eso en sí mismo es una experiencia distinta a otros tipos de trabajo. Y eso quizás es lo que hace tan cautivante y atractiva esta experiencia. Entonces, yo les voy a hablar un poquito de lo que tengo aquí en este menú por hoy día. Lo primero es ir dándole la bienvenida a todos los que se van sumando. Al final de nanotaller va a haber un espacio para preguntas, pero en su mayoría, al menos durante una hora, la experiencia va a ser un monólogo de parte mía, donde yo voy a volcar todos los conocimientos y experiencias que tenga. Entonces, en este inicio, les voy a hablar un poquito de mí en breve. Soy un realizador que tengo una productora de video, desarrollo distintos contenidos, pero mi carrera se ha basado especialmente en la dirección de ficciones. Tuve la suerte o particularidad de trabajar en una producción interna en un canal, específicamente en Chilevisión, donde se dio una instancia que no es muy habitual, que es que el canal organizó y contrató a un equipo de audiovisuales para generar contenidos, ficciones, ¿sí?, donde lo habitual es que los canales externalizan estas producciones. Y esto fue muy particular porque tuvimos la suerte, porque eso nos dio contrato y nos dio una estabilidad durante varios años para generar ficciones
habremos estado como este equipo, si bien fueron cambiando las caras, pero como equipo estuvimos trabajando cerca de 8 años juntos, lo cual no es común, y en ese tiempo desarrollé, dentro de todo lo que hice, 2 grandes series. Una fue Infieles, que hoy día sería una serie muy castigada por las conversaciones y por la transformación de conciencia que está teniendo nuestra sociedad, lo cual está excelente. Fue un desafío, tanto desde la realización, porque hay pocos recursos, como también la temática, ¿sí? Y también quizás es una conversación que es posterior a la realización, que tiene que ver con los contenidos, los tratamientos. Sin embargo, más allá de la opinión y de la validez de que pueda tener, fue una experiencia donde tuvimos que generar mucha ficción. Entonces, desde el punto de vista de la realización, fue una experiencia que tuvimos que finalmente juntar 2 equipos para cubrir las necesidades del canal, que era sacar al principio eran 8 episodios mensuales, ¿sí? Cada uno de 25 minutos, y después tuvimos la experiencia de saltarnos a 52 minutos. Entonces fue mucho rodaje lo que hicimos, fue un largo viaje ese. Y para bien o para mal, la serie duró 7 años, ¿sí? Tuvo 7 temporadas, lo que también implicó un éxito comercial para el canal. Y luego tuve otra experiencia, que fue Sudamerican Rockers, donde fue otra temática, otra mirada, los contenidos para mí eran mucho más cercanos, también el presupuesto fue otro. Y en ese sentido yo tuve una experiencia donde pude contar con 10 veces más recursos de lo que fue la experiencia anterior. Eso también me dio otra perspectiva de lo que se puede lograr cuando hay una plenitud de capital, de equipo humano. Y antes, cuando yo inicié en este camino de realizar, yo tuve un equipo muy chiquitito porque yo partí haciendo unas ficciones en la tarde, muy cortitas, que se llamaban Pasiones. O sea, dentro de Pasiones, de que era un programa de la tarde, un franjeado, teníamos una ficción que duraba 3 minutos, ¿sí? La cosa es que al poco tiempo estuvimos marcando 18 puntos, ¿sí? Y eso hizo que esta ficción chiquitita de 3 minutos después durara 17 minutos, ¿sí? Lo particular ahí es que esa ficción la hacíamos con 3 personas. Era yo, era el camarógrafo y era el productor. Y el productor hacía audio. Y logramos resultados. Técnicamente creo que aprendí mucho, pero obviamente no estaba contento con la factura. Sin embargo, logramos conectar con la audiencia. Luego, en Infieles, los equipos eran más o menos como de 20 personas, y con Sudamerican Rockers, creo que el equipo era como de 50. Solamente el equipo de arte era como 30 personas, le llamábamos el equipo de Artus. Y eso me da una perspectiva de que el resultado está relacionado, pero no es directamente proporcional a la cantidad de recursos. Hay un factor de que tiene que ver con la experiencia de equipo, ¿sí? La comunicación, cómo se complementa el equipo, cómo se desafía y cómo aprovechan los recursos. Entonces, eso con respecto a mí. Además, estoy dando clases hace ya unos años de audiovisual en la escuela, la UNIAC, para alumnos de televisión y de cine, donde vemos con todos ellos el formato de ficción. Eso sería, creo que lo relevante con respecto a mí. Lo interesante es cómo y qué significa esto de realizar contenidos audiovisuales. Podemos decir de que todo parte de un guión, ¿sí? Entonces yo aquí lo que traje es un guión de un piloto que en alguna ocasión me tocó realizar, que fue un pedido de un canal. Aquí lo tengo. Voy a compartir pantalla. Vamos a sacar un poquito el zoom de esto. Y vamos a compartir. Acrobat. Ya, espero que estén viendo entonces lo que es un guión. Podríamos decir que el 90% de
un producto audiovisual de que se va a realizar, aparte por esto. Un guión que es la versión escrita, literaria, de lo que finalmente se va a convertir en imagen y sonido. Podríamos decir que esto es la cuna de cualquier proyecto, a menos que se esté realizando algo muy experimental o quizás un videoclip, ¿sí? Todo contenido audiovisual se necesita guionizar para poder de alguna forma proyectar y comenzar un proceso creativo, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, un guión desde la esencia, desde lo básico, contiene la información necesaria para poder visualizar lo que se va a realizar. Básicamente tiene una numerología de la secuencia de escenas, tiene la información donde podemos ver dónde ocurre la escena, aquí dice un pasillo, en interior, ¿sí? Y estamos hablando de un día. Esto es como lo clásico de una escena. Y luego tiene una estructura donde se diferencian las acciones que están escritas en este tipo de párrafo de que llega hasta los máximos márgenes y los diálogos. Con esto, con un guión en mano, un guión que ya debería estar timbrado, es cuando se inicia el proceso creativo, ¿sí? Ya sea porque el realizador lo escribió él, o porque el realizador lo adquirió, o porque se le entregó, como en este caso de este proyecto, todo parte desde un guión. En este caso, por ejemplo, aquí, si reviso, tenemos interior pasillo, el pasillo del antiguo edificio de departamentos, un hombre habla por celular, corte a locutorio. Ya, claro, porque este era un proyecto en que íbamos a hacer una versión en serie de la película que hizo el Rumpi, ¿sí? Entonces estaba este espacio de locutorio, el Rumpi recibe la llamada desde el locutorio, a lo Rumpi, ¿con quién hablo? Pongámosle con estupefacto. Aquí están los diálogos de Rumpi. Buena, pues, estupefacto. ¿Qué contáis? Al otro lado nadie responde. Esto es una acción. Y luego el texto dice, aló, aló, cortó, hay giles que te dejan estupefacto. El título, y luego viene la siguiente escena, flashback, una casa con antejardín. Entonces, aquí, en cualquier realización, uno como director en este caso, lo primero que debiera hacer primero es leerse el guión sin ningún tipo de sesgo, sino que leerlo, para estar informado de todo el acontecimiento y todo lo que implica este proyecto. Pero después viene la siguiente lectura, que tiene que ver con dónde vamos a poner cámara, cómo va a ser el lugar, dónde va a estar ubicado el personaje, en qué lugar va a estar puesta la cámara, ¿sí? Qué movimiento va a hacer la cámara, lo que llamamos la puesta en escena. Y aquí empiezan a ocurrir la gran parte de la experiencia donde se va la energía del director, que es tomar infinitas decisiones. Si algo tiene que caracteriza la labor de un director, en esencia, es tomar decisiones. Porque luego tiene un amplio equipo, ojalá que sea amplio, y no como en mi primer equipo que éramos 3 nomás, pero hay un gran equipo de colaboradores que está disponible, que tiene los conocimientos necesarios, tiene la energía para llevar a cabo todo lo que el director está visualizando. Aquí, por ejemplo, voy a bajar esta, y les podría mostrar el inicio de esto mismo que acabamos de leer. A ver. Piloto chacotero. Vamos a bajar el volumen. Sería esto. A ver, vamos a compartir nuevamente. Se estará viendo este de acá. Perdimos la imagen, pero se vio en algún momento, Jordi. ¿Sí? Ya, entonces voy a volver a compartirlo. Está en Quick Player. Aquí sí, ahora sí. Ahí está. Entonces, esto fue realizado
con fábula. Estos fueron los créditos, desde que también los créditos son una experiencia en sí misma creativa, ¿sí? Que tiene que ver con en sí mismo, el opening, que es esta secuencia de créditos, es en sí mismo una pieza artística independiente, la cual debiera ser complementaria y transmitir la atmósfera, transmitir el espíritu, el tratamiento de la serie, ¿sí? Para luego empezar entonces con la secuencia. ¿Le puedo dar entonces un poquito de volumen, Jesús? Aquí en Radio Corazón. Aquí ya tenemos la primera llamada. Buenas tardes. Aló, aló. Aló, Rumpi. ¿Sí? ¿Con quién habló? Pues pongámosle que con Estupefacto. Estupefacto. ¿Ya? ¿Y qué pasó, Estupefacto? Nada, es que me quedé encerrado acá en la casa. ¿Aló? ¿Aló? Me confirman que sí, le podemos dar un poco de volumen, Jordi. ¿Y se escucha ahora? No dejan a uno estupefacto. Un poco bajo, o sea, Vamos en este se escucha chacotero bajo. sentimental aquí en A ver. Voy a soltar nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a este Escuchamos. chacotero sentimental aquí en Radio Corazón. Aquí ya tenemos la primera llamada. Buenas tardes. Aló, aló. Aló, Rumpi. ¿Sí? ¿Con quién habló? Pues pongámosle que con Estupefacto. Estupefacto. ¿Ya? ¿Y qué pasó, Estupefacto? No, lo que pasa es que me quedé encerrado acá en la casa. ¿Aló? 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 ¿Sí? Ahí quiere que no dejan a uno estupefacto. ¡Hola! Y seguimos en este chacotero sentimental aquí en Radio Corazón. Buenas tardes. Ya. Entonces, aquí ustedes pudieron ver cómo finalmente desde el contenido literario, desde el guión, ocurre una puesta en escena, ¿sí? Que de alguna forma respeta el guión, ¿sí? Aunque tenemos que decir que hay momentos donde o hay directores de que tienen una mano mucho más estructurada y no tocan nada al guión. Por ejemplo, se sabe que Hitchcock era tan rígido que era capaz de entregar el guión técnico a sus trabajadores y no estar en el set, porque él entregaba un trabajo casi ingeniero de cómo realizarlo. En cambio, hay otros directores que tienen más cintura, así como se dice, en el sentido de que van cambiando y van de alguna forma construyendo la puesta en escena en el momento, en conversación con sus colaboradores, en conversación con los actores, ¿sí? Pero la idea es que tú veas el guión, que después veas la obra y que tenga totalmente coherencia. Sin embargo, a la hora de generar una realización, debemos construir una serie de articular lenguaje audiovisual, ¿sí? ¿Cuáles serían estas piezas del lenguaje audiovisual? Al igual que en una frase, cuando tenemos sustantivos, tenemos verbos, tenemos pronombres, y vamos armando la estructura que nos va a permitir articular una frase, o una oración, o un párrafo. En el audiovisual tenemos otras piezas que articuladas van generando el lenguaje audiovisual. De partida, lo que tenemos es nuestro encuadre. Entonces, voy a usar aquí una secuencia de una película que personalmente la encuentro notable, que es Seven, de David Fincher. Voy a compartir. Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a mostrar las vocales de lo que sería el lenguaje audiovisual, que sería la escala de planos. Dado que cuando vamos a construir una pieza de ficción, incluso un clip, tenemos que decidir cómo vamos a encuadrar, ¿sí? Que tiene que ver, lo primero, dónde vamos a poner la cámara, ¿sí? Y cuál es la porción de la realidad que vamos a presentar. Y cuando digo la porción, es porque al encuadrar estamos escogiendo tanto lo que vemos como lo que dejamos de ver. Entonces,
existe una categoría o una clasificación de planos, ¿sí?, que serían las vocales con las que un realizador articula para lograr algo. Y esto es muy interesante porque cada decisión que un realizador toma tiene un objetivo, un para qué, un propósito. Entonces, les voy a hablar un poquito de la escala de plano, que tiene que ver, por ejemplo, con un plano, el más grande sería un plano general, aquí, un gran general. Este podría ser un gran plano general. ¿Sí? ¿Qué significa un gran plano general? Que tenemos, los personajes están reducidos a una porción pequeña del encuadre, con mucho aire, ¿sí?, con mucho aire que nos permite apreciar el contexto físico donde ocurre la acción. En este caso estamos en un lugar bien llano, ¿sí?, con unas torres de alta tensión, ¿sí?, y los personajes se encuentran en un momento climático, ¿sí? Si alguien no ha visto esta película, voy a cuidar de no hacer ningún spoiler, solamente la idea es ocuparla para hablar de la escala de plano. De todas formas se la recomiendo porque es una joya y un referente vigente del cine. Esta sería la primera escala de plano, un gran plano general. En el western, por ejemplo, se recurre mucho, y ustedes pueden recordar de que en el western se ven estos grandes paisajes, estos valles desérticos, donde se ve el caballo pequeñito con el vaquero arriba, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, dejaban mucho aire hacia arriba. El aire es justamente el espacio que está entre la cabeza de los personajes y el borde superior del encuadre. A eso le llamamos aire, ¿sí? También entendemos aire por el espacio que está entre la figura humana y los bordes de los costados, ¿sí? Todo ese espacio se le llama aire. Y un gran plano general incluye mucho aire para que podamos percibir el entorno. Si queremos darle mucho protagonismo al lugar físico, hay que alejarse mucho y escoger un lente muy abierto, un gran angular, que permita captar la mayor cantidad de paisaje, ¿sí?, del universo físico donde ocurre la acción. Si queremos situarnos donde está la acción, pero no queremos perdernos tanto y minimizar tanto la presencia humana, es que pasamos a un plano general. Aquí voy a buscar un plano general, seguro David usó un plano general por acá. Aquí. Este sería un plano general. Lo importante es que se fijen en la figura de uno de los dos, en este caso de Morgan Freeman. Morgan Freeman está con un aire, ¿sí?, que podría ser una cabeza sobre él y permite ver la figura entera de Morgan Freeman. Obviamente esta escala, estos planos generales no tienen una lógica tan estructurada que uno tenga que medir las cabezas, pero cuando vemos la figura completa y vemos que hay aire sobre las cabezas, estamos hablando de un plano general, que permite leer muy bien las acciones. Ahora, ¿qué propósito nos permite un plano general? Primero, sumar las acciones, los personajes y el contexto físico donde está ocurriendo la acción, y también nos permite apreciar los desplazamientos. Por eso que en escenas de acción, o por ejemplo en las teleseries, cuando los personajes se cambian de lugar o se mueven de un lugar a otro, generalmente el director pincha o muestra un plano general, que es mucho más fácil de seguir que si estuviéramos en un plano más cerrado. Este sería la segunda vocal y muy usada. Hay un concepto que se llama el plano máster. Cuando hacemos una escena, el plano máster es el plano que registra toda la escena, que de alguna forma construye la plantilla donde queda marcada cómo va a ser la escena, ya que ustedes sabrán que en cine, en ficción, tenemos que hacer las acciones muchas veces. Hay que corte. Hay un caso emblemático, por ejemplo, en The Shining, Jack Nicholson, la toma en que está en la escalera, cuando está persiguiendo a su mujer, cuando ya perdió la chaveta, Jack Nicholson tuvo que repetir la toma como, creo que 50, 80 veces. ¿Sí? Y eso era porque Stanley Kubrick lo que quería con cada retoma no era buscar la perfección que habitualmente él estaba buscando. Lo que él quería era cansar al actor, y quería cansar a Jack Nicholson hasta llevarlo al límite. No quería que actuara el límite, quería llevarlo realmente al límite. Entonces,
las tomas se graban muchas veces, y el plano máster es cuando se graba la acción completa y con eso queda fijada la continuidad de la acción. Entonces, el plano máster generalmente se graba en esta escala, en un plano general que nos permite ver las acciones, ver incluso los gestos de los personajes, ¿sí? Y también ver el contexto físico y también capturar todo lo que ocurre en la escena. Cuando ya queremos adentrarnos en el mundo emocional de los personajes, pasamos a lo que serían los planos americanos o plano medio. Este aquí sería un plano americano. El plano americano corta en el muslo o en la tibia del personaje, reduciendo el aire. Si antes, arriba del aire de Morgan Freeman, estaba una cabeza por lo menos arriba, ya en el plano americano empieza a ser un tercio de cabeza o media cabeza. Y cortamos también aquí en las piernas. El para qué sigue teniendo una razón que busca el equilibrio entre poder acercarnos a la emoción del personaje, ¿sí? Apreciar acciones, ¿sí? Y también apreciar desplazamientos. Si queremos acercarnos más a la emoción y queremos que se produzca lo que se llama la identificación con el personaje, vamos acercándonos a lo que sería el rostro. Y ustedes pueden ver aquí un plano medio. El plano medio va reduciendo el aire arriba, ¿sí? Ya corta en la cintura, y nos permite irnos conectando e identificando con la experiencia del personaje en cámara. En este caso, Brad Pitt. Todavía el entorno está siendo parte del encuadre, todavía podemos apreciar todas las acciones que lleva el actor de la cintura hacia arriba, pero ya podemos ir conectando con la expresión, con las intenciones, ¿sí? Que obviamente antes han sido conversadas entre el director y el actor para que transmitan en la medida justa. Tienen que saber que todas estas piezas, en el cine y en la ficción, hay una banda sonora, hay una post de audio que también va complementando el trabajo del actor. Entonces, este actor debe saber también si esta escena va con música o no, qué música va, para saber también cuánta carga tiene que él asumir de transmitir la emoción, o si puede también apoyarse en que la música transmita. Cuando vamos aquí tenemos lo que sería, vamos abandonando el espacio físico y nos vamos concentrando en la experiencia del personaje, ¿sí? Y queremos lograr máxima identificación con lo que le está ocurriendo al personaje. Y esto es lo que se llama un primer plano. Y si ustedes pueden ver acá arriba el aire, ¿sí? Aquí esto de David Fincher es muy limpio en la técnica, se corta ya un poquito el aire, no existe espacio entre la cabeza y el encuadre superior, ¿sí? Se corta en el pecho y tenemos total registro de todo lo que está pasando en el rostro del actor y del personaje. Este sería un primer plano. Generalmente las teleseries recurren mucho al juego de plano general, un plano medio, y luego se cierran rápidamente en el primer plano. ¿Por qué o para qué? Para estar muy cerca de la expresión actoral, ¿sí? Del acting, cuando hay un diálogo con tensión. ¿Y por qué las teleseries quizás recurren tanto a esto? Porque las teleseries se supone que siempre está pasando algo muy intenso. Una buena teleserie no le da mucho descanso a los personajes y por ende al público. Entonces las teleseries están mucho tiempo instaladas en este plano, en primer plano. O saltan al plano general para mostrar el tránsito y rápidamente vuelven al primer plano. En cambio en cine, la curva dramática no es tan como la polarizada, sino que tiene más matices. Entonces, el primer plano generalmente se reposa más y se guarda para momentos en la escena donde ocurre un giro dramático, que quiere decir que cambia el eje hacia donde van las acciones, ¿sí? O cuando hay un texto muy revelador, o cuando necesitamos acercarnos y provocar identificación con el personaje. Existe un plano más todavía. Aquí, por ejemplo, vean esta diferencia. Aquí alcanzamos a ver un poco de hombro, ¿sí? Pero aquí ya el hombro casi se pierde, ¿sí? Este sería un primer plano cerrado,
¿sí? Donde podemos pensar que David Fincher lo que quiere es acercarnos mucho a la expresión, o lo que podríamos llamar en este caso la no expresión de Kevin Spacey, ¿sí? Para que podamos fijar y vean cómo el contexto físico donde está ocurriendo la acción ya tiene poca relevancia. Sin embargo, lo que nos estamos concentrando es en todo lo que nos va a transmitir la expresión del personaje. Y cuando queremos lograr máxima identificación, tenemos esta expresión. El primerísimo primer plano, donde se corta en el cuello, se corta arriba de la ceja, y es un momento donde estamos muy cerca de las emociones, muy cerca de la experiencia del personaje. Entonces, esta variedad de escalas de plano con distintas posibilidades y con distintos impactos de la audiencia serían las vocales de nuestro lenguaje audiovisual. Hoy le estoy mostrando todo, si es que alguien no vio Seven, me puede después reclamar al final. Bien. Este sería, como decía, las vocales es lo básico, sin embargo no es lo único que articulamos cuando queremos realizar una ficción. Tenemos infinitas herramientas y recursos que se empiezan a desarrollar en distintas etapas en una producción audiovisual. Cuando tenemos el guión y queremos finalmente convertir este guión en una ficción, lo que tenemos que hacer es hacer un guión técnico. Y el guión técnico es como la representación o la descripción técnica de todo lo que se va a realizar. Y ahí es donde se escribe que esta escena la vamos a realizar con un plano general, luego vamos a pasar a un plano medio en tal parte del diálogo, o todo el diálogo, y vamos a cerrar en un primer plano de tal personaje. Se va a usar una música con un tono dramático, con una cadencia ligera, ¿sí? O se va a usar una música de acción, ¿sí? Porque va a ser una secuencia donde los personajes van a escapar, ¿sí? Se necesita, por ejemplo, un auto donde vamos a montar la cámara arriba de una gripería, ¿sí? Para ver la persecución de auto a auto, y toda ese diseño técnico de lo que se va a realizar, se necesita previamente diseñar, estructurar y pasar en un texto. Entonces, cuando el equipo se va a rodar, lo que lleva consigo es un guión técnico. También lleva un storyboard. El storyboard, voy a ver si alcanzo rápidamente a pillar uno por aquí, que no. El storyboard sería... El storyboard es una representación como si fuera un cómic, aquí, de la secuencia la cual se va a realizar. Entonces voy a compartir pantalla. Aquí. Voy a ver si puedo agrandar uno de estos. ¿Se alcanza a apreciar? Sí, lo vemos. Ya. Esto sería un storyboard, que es una herramienta esencial y que tiene un propósito básico, que sería que todo el equipo tenga la capacidad de comprender lo que el realizador o el director está pensando hacer. Porque entenderán que entre lo que el director quiere, lo que le está pasando, todo el cuidado que está poniendo en la actuación, en el trabajo de cámara, ¿sí? Todo tiene un lenguaje muy técnico, pero muchas veces hay directores que son más comprensibles que otros. Entonces el storyboard lo que nos permite es visualizar o previsualizar lo que finalmente dice el guión técnico y lo que queremos realizar. Entonces, ¿qué se hace? Que este storyboard se publica en el set y lo tenemos instalado, lo que nos permite ir a chequear e ir a mirar, por ejemplo, que estamos haciendo este plano acá. Es un plano medio donde vemos que hay una figura de una niña, ¿sí? Que está con las manitos apoyadas. Entonces todo el equipo va, mira y sabe que ese es el siguiente cuadro que vamos a realizar, ¿sí?
Entonces, ustedes, cuando tengan sus proyectos, la mejor forma de poder chequear el ritmo, los planos, y de alguna forma también poder hacer una economía de rodaje. Esto quiere decir no grabar tanto, sino que tener una eficiencia en que lo que se va a grabar es lo justo, porque ustedes saben de que el tiempo obviamente es dinero y hay que optimizar los recursos. Y a través de un storyboard es muy fácil poder visualizar el ritmo y saber que este plano quizás puede durar 2 segundos, este dura 1, este dura 3, este lo puedo juntar junto con este otro, ¿sí? Entonces nos permite hacer también un diseño de cómo va a ser el rodaje. Y cuando estamos en rodaje, permite que todo el equipo tenga un mapa y pueda de alguna forma comprender en qué parte vamos. Miren, aquí justamente hay un guión técnico. No sé si... Vamos a esperar a que se cargue la imagen. Aquí. Aquí habría un guión técnico donde está descrita la escena, el tipo de plano, la acción que ocurre, qué sonidos son los que se graban. Incluso acá se dieron el trabajo de agregarle justamente el cuadro de storyboard, de que va en línea justamente con estas indicaciones. Entonces, toda esta información es para que el equipo trabaje de forma coordinada y todos vamos haciendo lo mismo. Entonces, cuando nos vamos de rodaje, con nuestro guión, nuestro storyboard, nuestro guión técnico y nuestro guión, tenemos que hacer la puesta en escena, donde ahí es donde empieza como la aventura, que es resolver la escena, donde se pone cámara, y para eso existen experiencias previas, que es, por ejemplo, la visita a locación, donde el equipo sale a conocer el lugar donde se va a grabar y se prepara y se visualiza dónde van a estar los distintos departamentos, dónde está producción, dónde va a estar vestuario, maquillaje, dónde va a estar finalmente el set, dónde se van a guardar todos los fierros, todos los equipos, y finalmente dónde va a ir la cámara. Porque la idea es que el día en que se llega a grabar no sea el día donde empezamos recién a pensar y a diseñar, sino que ya tenemos una idea previa de lo que queremos hacer y de esta forma el equipo tiene claridad en lo que va a resolver. Tienes que imaginar que son por lo menos 20 personas a veces encerradas en un living, por ejemplo, o en un dormitorio. Me ha tocado estar en espacios muy chicos con mucha gente, donde todos tienen el objetivo de, en poco tiempo y de una forma eficaz, lograr su tarea. Entonces, está el sonidista, está con su caña, con el asistente de audio, intentando ubicar la caña entre medio de 10 o 5 luces que están escondidas porque no se pueden ver dentro del plano, con una cámara que está con un asistente de cámara, con un foquista que está con el director de fotos, si es que él está haciendo cámara, ¿sí? Con los actores dentro, y todo eso se necesita que cuando se grabe, lo que se perciba en pantalla finalmente sea como que están solamente los espectadores, o sea, los personajes. Y de ahí que están castigados y uno de nuestros grandes como pecados, se le podría decir, es cuando algo dentro de la escena rompe la narración, rompe la continuidad. Y ahí cuando parece que se quedó un vaso, o se ve una luz, o entra la caña, esos son nuestros mayores pecados, porque rompen la magia finalmente del cine. Rompen la cuarta pared. Y lo que nos cuidamos siempre es que eso no se persiga. Pero lo que en verdad está pasando en todas las imágenes de ficción, de cine, de televisión, de teleserie, es un montón de gente luchando y coordinándose, llevándose bien, más o menos, o mal, para poder lograr esa magia, ¿sí? Y como les decía, este viaje bien intenso, a ratos efectivamente es difícil, no es fácil coordinar a tanta gente en espacios chicos a veces, pero lo que finalmente ocurre es que el resultado final de alguna forma nos instala o nos da sentido, le da sentido a nuestra tarea, le da sentido a lo creativo. Y con esto me doy paso como un poquito a mostrarles unas imágenes de... A ver, ¿dónde está esto? Acá. Esta imagen la voy a tirar en silencio porque lo que quiero es hablarles un poquito mientras lo presento.
que son las composiciones que se pueden lograr a través de la técnica audiovisual. ¿Sí? Cuando hablamos de la composición, estamos hablando de la articulación de distintos recursos fotográficos, técnicos de cámara, junto con el sonido, por cierto, justo con una postproducción de color, con una postproducción de sonido, de efectos especiales, que permite la construcción de cuadros, ¿sí? Aquí lo dejé quieto, pero de cuadros en movimiento que transmiten una narración. Y cuando nosotros realizamos y logramos generar composiciones, ocurre algo que es fascinante, ¿sí? Que ocurre la magia de conectar con una audiencia y viajar, ¿sí? Ser parte de una historia a la cual, si no es a través de la obra, de la serie o de la película, nunca seríamos parte. Todas estas construcciones, todas estas imágenes que muchas veces se han vuelto parte de nuestra historia, o que incluso películas que nos han marcado, porque en un momento de nuestra vida justamente nos acompañaron, nos cobijaron, nos contuvieron. A veces hay duelos, a veces hay pérdidas o momentos brillantes. Generalmente tenemos como una biblioteca de películas que nos marcan época. Y para conseguirlo, se necesita finalmente plasmar en la imagen una emoción, una idea, ¿sí? Y por un momento generar una nueva realidad. Y eso quizás es lo que ocurre cuando una obra conecta con la audiencia, que el autor está viviendo una realidad paralela, pero no por ello menos verdadera. Y en todos estos encuadres, estas mini piezas de distintas películas, lo que me hizo coger este clip es que tiene encuadres de que tiene una fuerte atmósfera. Y cuando hablo de la atmósfera, es el tratamiento técnico que le da un color, un tono, ¿sí? Y que predispone a una emoción sin ni siquiera narrar nada. Si ustedes ven, cada uno de estos cuadros tiene una luz, tiene un contraste, tiene una posición de cámara, ¿sí? Tiene un color, está pintado de forma distinta, y cada uno nos evoca y nos predispone a una emoción distinta. Y eso es lo que llamamos la atmósfera, ¿sí? Para ser más claro, les voy a mostrar una atmósfera en particular que es de una película que me marcó y que seguramente puede ser una de las primeras que me hizo elegir esta carrera, que es Blade Runner, de Ridley Scott. Pero yo quería mostrar la otra, a ver. ¿Dónde está la atmósfera? Acá, esta. Ya. Aquí pueden ver, lo dejo en silencio para que la narración pase en segundo plano, pero ustedes pueden mirar toda la construcción, todas las decisiones que los realizadores tuvieron que tomar para la puesta en escena de esta obra futurista, que es del año 82, creo, ¿sí? Donde tiene una atmósfera muy particular, ¿sí? Y lo interesante es que esta atmósfera, obviamente, es una construcción, porque es un universo que no existe y que fue creado por el realizador. Y la atmósfera está compuesta tanto por ejemplo, la población, la cantidad de extras, los vestuarios, la luz, el clima, ¿sí? Aquí, los tubos, por ejemplo, en esta atmósfera, está muy marcado por la presencia lumínica de tubos como grandes como publicidades que finalmente invaden y contaminan la ciudad, ¿sí? El clima siempre es lluvioso, es frío, ¿sí? No tiene nada de amable. ¿Sí? La presencia del sol es escasa, creo que casi no hay ninguna escena, ¿sí?
hay mucha presencia de vapores en esta atmósfera, y todas esas son elecciones que el director hizo, ¿sí? No es que fue accidental o que se ha hecho a perder no es que se ha hecho a perder alguna parte de la técnica, sino que se decidió generar estos vapores y estas luces de neón y esta ausencia de luz y sol, ¿sí? Para construir una atmósfera de que nos predisponga a una emoción, estimulándonos los sentidos del frío, los sentidos de la soledad, de la falta de sentido, de la desconexión finalmente. Y esas decisiones, finalmente, para llevarlas a cabo, necesitamos conocer muy bien la técnica. Cuando digo la técnica, me refiero a todos los recursos de que permiten generar una ficción. Me encantaría saber cómo van hasta acá y qué dudas se les van formando. Y para eso ya vamos a tener un espacio donde vamos a tener una conversación más fluida. Ya, perfecto. Muchas gracias, Jordi. queda... Sí, le queremos invitar a los participantes que si quieren realizar sus preguntas, las pueden escribir en los chats de Facebook o Zoom. Por acá tenemos un interrogante, no sé si quiere pasar directamente. Sí, yo prefiero escuchar las preguntas como para saber también en qué inquietudes están los participantes. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que los trae aquí? Muy bien. Por acá, Arturo Mera. Desde su experiencia, profesor, ¿cuánto está dispuesto a ceder su guión, conforme con la creatividad del director al momento de dirigir? ¿Cuánto estoy dispuesto a ceder el guión? ¿Cuánto está dispuesto a ceder su guión, Ya. conforme a la creatividad del director al momento de dirigir? Interesante la pregunta. Yo particularmente, más que guionista, yo me declaro que no soy muy bueno escribiendo porque le doy muchas vueltas y casi como que me cuesta entregarle la escena. Pero sí soy yo me juzgo a mí mismo, un muy buen corrector de guión. El corrector de guión es un rol en que el guionista le entrega a otro guionista para que lo revise, porque desvinculado del cariño, o sea, créanme que generar un guión es finalmente parir un hijo, y el afecto es tan fuerte que se pierde objetividad. Entonces yo como corrector de guiones siempre pulo el trabajo del guionista, intentando complementar con la visión de lo que finalmente vamos a hacer en terreno, lo que se va a realizar. Pero a la pregunta de él, estaba en una charla con el guionista de Amores Perros, la película mexicana, y él sí, por ejemplo, tuvo el problema que no se sentía cómodo cuando cedía sus guiones a un director. Y esto tiene que ver con que cuando somos directores tenemos decisiones, y nuestras decisiones técnicas, pero sobre todo estéticas, tienen que ver con un gusto. El gusto es lo que hace que una película, por ejemplo, de Nicolás López no sea igual a una película de Andrés Wood, o una película de Andrés Wood no es igual a una película de Pablo Larraín, ¿sí? O una película de Tarantino no se ve igual a una película de Clint Eastwood. Es porque cada director tiene un gusto distinto. Y ese gusto finalmente se traduce en una forma de poner la cámara, en un ritmo en que las escenas suceden, en un montaje, que es el empalme de un plano a otro, en una forma de desarrollar el acting, ¿sí? Y cómo finalmente se narra la historia. Entonces, el guionista de Amores Perros no encontraba un director de que calzara con el gusto de él. Entonces, después veía finalmente cómo acaban haciendo las películas y veía otra mano, otro gusto. Entonces, después decidió ser productor ejecutivo, que es un rol que sí le permitía él elegir el director. Pero incluso le fue difícil, tanto así que después acabó siendo director. Y ahí yo también como que me pregunto si será también la mejor decisión. Yo juzgo que a él le da mejor como guionista que como director, porque finalmente son lenguajes que requieren distintas competencias. Entonces creo que
para pasar un guión, lo que más hace falta es confiar, pero sobre todo soltarlo. Hay que soltarlo porque el director lo va a interpretar de un lugar distinto. Y cuando digo interpretar, es que va a mirar la belleza del guión y va a querer explotar ciertos atributos del guión que quizá el guionista encuentra que hay otros mucho mejores, ¿sí? O detalles de que se le pasan. He visto muchos guionistas sacarse pelos cuando ven la obra terminada, porque no todos leemos lo mismo y no todos apreciamos lo mismo cuando vemos una obra literaria. Entonces es muy complejo ese espacio. Y creo que cuando se encuentran las duplas y cuando se encuentra ese complemento entre director y guionista, es bueno cuidarlo, ¿sí? Y así ocurre que hay varias duplas bien famosas de que dan resultados porque se entienden, se conocen, incluso el director también escucha, que es algo de que yo también aprendí a hacer, acercarme al guionista y también consultarle qué vio en esta escena, para qué hizo esto, para qué este diálogo. Y no simplemente llegar y borrarlo porque a mí no hace sentido, sino también conocer la experiencia del guionista. ¿Qué otra pregunta, Jesús? Perfecto, muchas gracias. No, tenemos un comentario de Alejandro Figueroa que le da las gracias por su tiempo y su calidad profesional. Tuvo que ausentarse por un momento. También se me ocurre, no sé si hay una persona que esté pensando o incursionar en esta área. Sí. ¿Qué consejo le podríamos dar o usted en todo caso en base a su experiencia? Ya. A ver, ¿qué consejo? Lo primero es que es una disciplina o un área que tiene muchos roles distintos, ¿sí? Por ejemplo, entran muchas personas de que tienen mucha pasión por la cámara, ¿sí? Que parten primero tomando fotos, después hacen sus videos, empiezan a grabar, empiezan a hacer, finalmente a construir pequeñas piezas, ¿sí? Audiovisuales que les generan sentido, que logran instalar una idea, porque a través de una narración, el trasfondo de todo esto es instalar, así como en Inception, instalar una idea en el espectador, contarles una historia. Entonces, creemos que para estar en este rubro tenemos que ser o muy buenos guionistas o muy buenos técnicos que le saquen todo el jugo a la cámara de foto que hay o al celular ahora, porque también se puede hacer con todo una pieza audiovisual, pero tienen que saber que en el mundo audiovisual hay muchas disciplinas de que se juntan. De hecho, es un arte que convoca escritores, convoca artistas plásticos, hay que hacer escenografía, entonces tenemos desde carpintero, el tramoya, tenemos al director de arte, que es alguien que no necesariamente es audiovisual, sino que sabe mucho de historia del arte y estética, y diseña vestuarios, escenografía, utilería, peinados, diseña finalmente la estética de la obra. Está el director de foto, que ese sí tiene que saber mucho de luces y mucho de cámara, como para estar, además de actualizado, poder justamente construir las atmósferas, ¿sí? Y todo eso de que el director se visiona con además una identidad. Pero no solamente están estos como grandes áreas de dirección, están también los postproductores. Hoy en día, por ejemplo, yo no consigo generar una obra de ficción si no es con un gran postproductor que pueda complementar, abaratando costos y enriqueciendo la puesta en escena. Tenía por acá una imagen que retrata muy bien todo lo que puede llegar a aportar la postproducción desde un computador, incluso desde la casa. Es una escena cortita de un personaje de que está llegando como a una fiesta, ¿sí? En la historia ocurre que en la fiesta la gente tiene algo puesto en la cabeza, un chip, entonces a través de esta lectura activa una segunda visión que le permite mirar algo que es virtual. Pero aquí lo interesante es que lo que van a ver, más allá de la historia,
es un postproductor generando escenografías que nadie construyó, que nadie hizo y que nadie contrató, sino que se hizo todo digital. Sabemos que antiguamente estos recursos pensábamos que eran solamente de Estados Unidos y que solamente lo hacían Hollywood, pero hoy por hoy hay aplicaciones como Nuke, que tú las puedes aprender con un curso de doméstica y puedes hacer esto mismo. Esto, que hoy día era solamente, lo veías en las películas de Hollywood, de Robert Zemeckis, Forrest Gump, y las de ciencia ficción, hoy día esto lo puede hacer cualquier productora con un buen equipo y con un postproductor que sea muy capo en computación. ¿Sí? Y esto está al alcance de cualquier productora. Entonces, además de directores, actores, tenemos también postproductores de sonido, tenemos gente que se dedica a componer música, tenemos a los vestuaristas, tenemos a los productores, que si no tenemos, que si los productores no podríamos realmente hacer nada, porque ellos se encargan de convocar y reunir todos los recursos necesarios para que el rodaje ocurra de forma correcta. Buenas recomendaciones de programas de edición. Buenas recomendaciones de programas de... Bueno, Adobe es una licencia que yo opino que cualquier persona de que se dedique a realizar con Adobe, que tiene un costo, será mensual de como $30, te da acceso como a 30 aplicaciones a profesionales de alta calidad que cubren todas las necesidades. Edición, postproducción, color, post de sonido, efectos. Existe, a ver, con Premiere se puede editar todo. After Effects es una joya para realizar todo tipo de gráfica, porque en este espacio de audiovisual no solamente estamos dedicados a la ficción, obviamente, hay muchas, está la publicidad, está la comunicación interna. Hoy día, por ejemplo, todas las empresas necesitan generar contenido, publicarlo en las redes sociales, y para eso After Effects, con la animación, por ejemplo, 2D de texto y la animación de gráfica o de infographics, hay un mercado gigante y muchos alumnos, y yo también en mi productora, obviamente, construimos contenidos animados, ¿sí? Donde todo se realiza en postproducción. Hay un gran mercado para eso. Las empresas están, de hecho, sumando en su planta de trabajadores audiovisuales específicamente dedicados a la construcción de contenidos para las redes sociales. Y para todo eso, Adobe cubre todas las necesidades, pero no solamente está Adobe, hay muchas otras más. Y Nuke, por ejemplo, es una aplicación que permite construir escenarios que antes eran solamente factibles para la gran industria. Y hoy día está al alcance de un computador que tenga un rendimiento suficiente. Tampoco tiene que ser una máquina de otro planeta. Incluso el tema de las cámaras es tanto lo que ha avanzado la tecnología, que hace no tanto, hace unos 10 o 15 años, era imposible pensar en que se podía realizar una película si no era con una cámara de cine. ¿Sí? Hoy día estaba buscando un cortometraje que hubiera sido hecho con un iPhone. Entonces voy a compartir aquí. Este cortometraje que se llama, lo voy a hacer sin audio, se llama Mientras seguimos varados en el extranjero. Lo encontré en Vimeo. Está realizado con un iPhone. Y como pueden ver, tiene una técnica suficiente, ¿sí? Logra, claro, aquí se ve un poquito el grano es la textura de la imagen, de cuando hay escasez de luz, ¿sí? Se ve el grano, pero finalmente permite contar y narrar una historia, ¿sí? Con una mirada incluso que depende del gusto del realizador. Y aquí se ve hartos movimientos de cámara, tiene un punto de vista, ¿sí? Que en el fondo es desde dónde y qué quiere transmitir el realizador, y todo esto está realizado con un iPhone, ¿sí? Entonces, con esto quiere decir que no hay obstáculos
y no hay límites técnicos hoy día para generar contenidos audiovisuales, ya sea clip, ya sea infomerciales, ya sea prensa. Hoy día, de hecho, hay muchos periodistas que están resolviendo sus despachos con celulares. Y lo recuerdo mucho, por ejemplo, en el último Mundial de Rusia. Había mucho periodista que desde Rusia estaba solamente con un celular. Entonces hoy día este aparatito permite cubrir cualquier necesidad. Claramente, si queremos después depurar la técnica y lograr una estética mucho más cinematográfica, ya no tenemos que, como antes, soñar con tocar una cámara de cine. Hoy día, con una cámara de foto, una DSLR, ¿sí?, así como esta, se puede generar incluso una película. Yo recuerdo cuando Nicolás López hizo la película de La Boda, ¿sí? Esa, la primera película, la hizo con una Canon 7D, que es una cámara que hoy día usada puede costar 500.000 pesos, 400.000 pesos, y con eso sacó una película que se vio en el cine, ¿sí? Esta es una Canon 5D, que es una cámara también DSLR, con muy buena factura, que también se usa en televisión, y muchos audiovisuales de canales saben hacer sus notas para el matinal y todo, o para prensa, con una 5D, una 7D. Está también la línea Sony, de que de hecho impactó mucho porque tiene muy buena respuesta de luz. Y claro, después existen otras cámaras como esta, que ya es una, a ver, voy a poner aquí para que se vea, que aquí ya estamos mirando algo que aparenta ser una construcción costosa, un recurso difícil de obtener, ¿sí? Pero esto es una cámara de que graba 6K, que tiene un matebox, un follow focus, un monitor, ¿sí? Pero esto antes tenía un costo quizás de 20 millones, 25, si es que vamos sumando cada uno de los lentes y de todos los elementos que va sumando. Pero hoy día, para contar con un equipo suficientemente profesional, no se necesita gastar tanto, ¿sí? Está todo al alcance porque la tecnología está siendo mucho más accesible, porque la factura de las cámaras obviamente van reduciendo costos. Esa que les mostré es la Blackmagic, la Pocket 6K, que es una cámara que reúne todas las características y le compite a la red, ¿sí? Que si bien los expertos logran ver las diferencias, a un ojo común no tienen nada que envidiarle a una Alexa, una cámara de cine digital. Y eso permite que hoy día solamente las mayores brechas tienen que ver con, yo considero, los costos de financiar a un equipo humano que colabore en la realización. Porque finalmente lo más difícil de todo es movilizar a un equipo de 10, 15, 20, 30, 50 personas, ¿sí?, a los cuales hay que darles sueldo, hay que cubrir los costos de producción de la obra, hay que darles también almuerzo, hay que movilizarlo en lo que dure la producción. Y ese es el costo finalmente hoy día más difícil. Lo técnico está al alcance. Y al mismo tiempo, en lo técnico, se reduce mucho hoy día. Yo, por ejemplo, antes no se podía hacer un BCP, que es una salida como a terreno, con menos de 3. Y estando en pandemia, me tocaba salir a hacerle unas piezas de publicidad solo, porque no se podía llevar más gente al set. Y me la arreglé, y de alguna forma pude grabar sonido y grabar video y lograr sacar adelante la producción. Y eso gracias a las facilidades técnicas de que hoy día hay. Entonces, si hay gente interesada hoy día aquí en entrar a este mundo, lo primero que le diría es que hay que conocerse primero en qué área, ¿sí? Y si las competencias naturales que yo tengo van por ese lado. ¿Por qué lo digo? Porque si yo quiero dedicarme a la producción, tengo que tener mucha habilidad en hacer contacto, tengo que ser muy astuto para aprovechar el presupuesto. No puedo ser un despilfarrador, no puedo ser desorganizado, no puedo ser alguien desordenado. Un productor tiene que ser muy
muy coordinado y saber coordinar a otros. ¿Bien? Si quiero, por ejemplo, ser director, pero me da vergüenza plantear mis ideas me cuesta liderar, hay que estar consciente de que va a haber una brecha de que alguna forma salvar. Porque un director necesita realmente liderar y necesita inspirar a un equipo humano, necesita marcar un norte, necesita también marcar incluso como un ritmo de avance y tiene que plasmar su idea. Y he visto directores que se han visto amenazados por la presencia del equipo, porque a veces el equipo es más fuerte que él. ¿Sí? Es muy como parecido al fútbol, en el sentido como que el director técnico tiene que roncar en el camarín, si no, el equipo se le podría indisciplinar. Entonces, también, por ejemplo, si les gusta la postproducción, hay un montón hoy día de oportunidades, pero también hay que saber que hay que especializarse, porque ocurre que hay tanta hoy día información, hay tantas posibilidades que quien más sabe de algo más específico puede ser a la larga más valioso. Porque hoy día hay muchas aplicaciones y hay muchos tipos de efectos nuevos y hay muchos trabajos específicos en lo audiovisual. Entonces, Jesús, ¿me dices tú si es que hay alguna inquietud? Sí, Por aquí yo estoy... sí. Muchas gracias, Jordi. Sí, tenemos otra inquietud por acá. Ya. Tania Hidalgo, en el género documental, corto, medio o largometraje, Sí. ¿qué es lo que más se debe atender? A ver, es una bonita pregunta, porque en el documental lo que busca finalmente es retratar la realidad tal cual es. Y yo creo que si bien hay un punto de vista, lo más interesante en el documental eh, sería no intervenir, ¿sí?, con una ideología. No querer camuflar el punto de vista, ¿sí?, con la realidad. En el fondo, no convertir el documental en una propaganda, sino que es usar el documental para poder traer una realidad y que el espectador sea quien finalmente tome postura. Eso es lo que yo diría. Ahora, hay un aspecto interesante en los documentales hoy día, porque Netflix, que a mí al menos me sorprendió con un cambio en la narración. Existe en las ficciones, ustedes siempre cuando ven una serie, ustedes empiezan a verla y de alguna forma se enganchan o no se enganchan. A veces ven el primer episodio y lo sueltan y no siguen al siguiente, y a veces siguen, y así que llegan después a hacerse las maratones porque no pueden dejar de ver. Bueno, el factor esencial, el factor básico que influye en una serie de ficción es la pregunta dramática. La pregunta dramática es aquella pregunta que tú necesitas responder y que el autor o los autores de la serie te están de alguna forma haciendo seguir. ¿Han visto como la figura del perro que va siguiendo como no el perro, como el conejo que va siguiendo la zanahoria desde que está amarrado a un palito? La idea es que tú avances, pero nunca te respondan la pregunta dramática. ¿Quién hizo esto muy bien? Lost. Lost construyó muchas preguntas dramáticas y el espectador siguió viéndolos con el fin de poder responder qué hacía el oso ahí, qué se esconde en el bosque, por qué se ve el papá, qué es eso, dónde están los personajes, quiénes son los otros, preguntas dramáticas, y al final te la quisieron responder y si es que. Bueno, eso lo hacen todas las series. Lo interesante, aquí vuelvo al documental, es que el documental o los documentales que está desarrollando Netflix también ahora responden a la pregunta dramática. Y es así como, por ejemplo, hay un documental sobre Osho, que es, no me acuerdo el nombre, Into the Wild, no, Wild Country, que es sobre Osho. Hay un documental, el de Michael Jordan, ¿sí?, que finalmente construyen la misma lógica de la pregunta, ¿qué va a pasar? Y el espectador ahora ve el documental ya no como antiguamente, que era, lo veo porque estoy comprometido con
con el tema que el documental me va a compartir, sino que lo veo porque necesito responder la pregunta dramática, en este caso de Michael Jordan, si va o no va a ganar la copa esta del 98, creo que era, o si va a caer o no en la adicción del juego, o si se va a pelear o no con Scottie Pippen. Entonces, ocurre que la narración del documental hoy día, en serie, como que importó esta fórmula que tan bien le ha funcionado a la ficción. Eso es como un detalle de que lo quiero marcar porque es interesante que antiguamente, especialmente en Chile, mirábamos muy mal la construcción de fórmulas que, por ejemplo, los estadounidenses han desarrollado por tanto tiempo. Y siempre era como, no, las fórmulas no, las fórmulas no. Sin embargo, hoy día que todo el mundo consume series y todo el mundo está esperando su espacio de calma e intimidad para poder ver su maratón o ver unos cuantos episodios más, reconocemos que las fórmulas son válidas porque finalmente nos permiten conversar con la serie y de alguna forma funcionan. Y no creo que tenga nada de malo. Y además vuelven la narración más interesante. Y de alguna forma nuestra industria o nuestros autores siempre han sido un poquito esquivos a que como latinoamericanos, ¿sí?, no tomemos este camino tan hollywoodense de la fórmula. Pero creo que, y lo he vivido, no podemos negar que una buena pregunta dramática siempre va de la mano de una muy buena ficción. Eso diría. Ya, muchas gracias, Jordi. No, como espectador también de este taller, te quería comentar que es muy interesante todo lo que conlleva la construcción de imagen para lograr conectar con la audiencia, ¿no? Y nada, quería ya como finalizar el taller, ¿qué palabra le podrías dejar a los participantes para en esta tarde, pues? Sí, lo primero es que no sé como cuántos hay como interesados en entrar en este mundo de la ficción, pero creo que hay no sé si como de que tienes el dato ahí, de cuántos aquí están interesados como que están analizándolo, pensándolo. Ya, por lo menos tenemos alrededor de 30 participantes en Zoom. Ya te comento en Facebook. Y ya, lo que yo les diría es como de, hoy por hoy las imágenes, estamos en no diría una saturación de imágenes, sino estamos en un alto consumo de imágenes. Y así lo demuestra TikTok, así lo demuestra las plataformas que antes estaba solamente Netflix explorando. Hoy día tenemos Amazon, tenemos HBO Go, tenemos obviamente Netflix, se suma ahora Disney, de que separó sus contenidos. Y hay un dato que va elevándose cada vez más. El porcentaje de contenido en Internet, por lo menos el 70%, y creo que ya está subiendo, es video. O sea, el consumo de video, hay que ver solamente YouTube, es inmenso. Eso quiere decir que el campo para la industria es un océano de que se va expandiendo y que no tiene límites, ¿sí? Por otro lado, la tecnología está reduciendo la brecha entre la industria nacional, lo que podemos hacer, y lo que antiguamente entendíamos que era como el paraíso, que era Hollywood, ¿sí?, lo inalcanzable. Y hoy día, por ejemplo, yo vi hace poco la Jauría, y más allá de las opiniones de gusto o no gusto de la narración, la factura de la Jauría no compite de igual a igual con cualquier serie no de ciencia ficción, ¿sí?, realista de Netflix. En ese sentido, estamos en un muy buen lugar. Creo que lo que necesitamos hoy día es aprender a contar mejor las historias, ¿sí? Y ahí es donde yo soy parte de amigarnos y reconciliarnos con las fórmulas narrativas, ¿sí? Porque existen muchas temáticas nuestras que son
como criollas, que son de nuestra cultura, que necesitan contarse, necesitan desarrollarse, pero necesitamos aprender a contar las historias de buena forma, es como aprender a cautivar, ¿sí? Y generar nuestro propio contenido. Pero para la industria audiovisual estamos llenos de días de posibilidades. No solamente está el campo, obviamente, de la ficción, de que siempre ha estado, pero está prensa, está todos los contenidos de que las empresas necesitan generar para instalarse y situarse en las redes sociales. Está los videoclips, de que siempre ha sido, si bien no es un espacio tan quizás lucrativo, mucho más artístico, hay hay una industria gigante también de que está creciendo. Los documentales también se están renovando de esta mirada de que ya no solamente tenían este concepto de unitario, sino que también puede haber una serie documental. Entonces, se está volviendo mucho más fácil, más económico, y al mismo tiempo hay mucha demanda de contenidos. Entonces, es un muy buen momento. Sí creo de que tenemos una deuda nosotros, como audiovisuales nacionales, tenemos una deuda que tiene que ver con agremiarnos. Nuestro gremio todavía no ha desarrollado la unión suficiente para generar y hacer demandas colectivas que cuiden justamente la calidad de vida de los audiovisuales. Entonces todavía tenemos muchas posibilidades de calidad de vida dentro de este mercado. Hay gente que le va muy bien, hay otros que le va bastante bien, otros que les va bien, otros que les va más o menos, otros que les va más, y algunos es que no les va tan bien, ¿sí? En todo este gran océano de posibilidades audiovisuales. Y creo que ahí nosotros, como gremio audiovisual, tenemos una deuda de agruparnos, cuidarnos, apoyarnos, ¿sí? Para en algún momento poder organizarnos y hacer una demanda que cuide el bienestar laboral de todos los audiovisuales, ¿sí? Porque hasta aquí un poquito la lógica es que tú mientras más responsabilidad tengas, o sea, si eres un director, productor ejecutivo, un gran director de foto, un gran productor, te va a ir mejor. Sin embargo, yo no puedo hacer una pieza, una ficción, si no tengo técnicos, no tengo eléctricos, no tengo sonidistas, no tengo maquilladores, ¿sí? Necesito un gran ejército de, como a mí me gusta decirlo, espartanos, alineados, comprometidos, bien cuidados y con buena calidad de vida. Y para eso necesitamos que las escuelas, que son la cuna de los audiovisuales, también construyan sus centros de alumnos y también vayan generando una cultura de dignidad laboral, ¿sí? Esto lo digo porque me encuentro mucho con que después ocurre una cierta decepción, dado que somos artistas, ¿sí? Tenemos una mirada artística y queremos contar historias preciosas, queremos hablar sobre la experiencia humana, queremos imaginar historias de que todavía nadie ha contado, ¿sí? Y eso habla de que somos humanos con una sensibilidad bien abierta, despierta, ¿sí? Y eso a veces nos hace quizás hasta descuidarnos y no quizás chequear en qué terrenos nos estamos metiendo. Entonces yo les diría que es una industria que está en crecimiento y que está a puerta de pegarse un salto gigante, pero para eso necesitamos sembrar el sentido de unión. Y la mejor forma de unirnos parte por ver el trabajo de los compañeros, apoyar el trabajo de los colegas, apoyar la industria nacional, hacer una crítica constructiva, ¿sí? Aprender del trabajo del otro, reconocer lo que se hace bien, ¿sí? Y cortar con la cultura de la envidia y la competencia y encontrar todo malo, ¿sí? Porque no es todo malo. Hay grandes audiovisuales en distintas áreas y formatos, y es tiempo que lo digamos fuerte, que nos cuidemos y que nos apoyemos. Entonces, para todos los que están pensando entrar a esta carrera, es apasionante, es un estilo de vida distinto, sí. ¿Y por qué digo un estilo de vida distinto? Porque es un trabajo distinto, no es de oficina, ¿sí? No es de horarios definidos, ¿sí? Es una aventura, es formar un equipo colaborativo, que muchas veces tiene de que recurrir al compromiso máximo, lo que llamamos aperramiento, aperrar, en busca de construir secuencias, en busca de construir imágenes
que despierten las pasiones, que toquen el alma, ¿sí? Que nos inviten a soñar o que nos denuncien una verdad oculta, ¿sí? Que le den voz a minorías que hoy día no la tienen. Y todo eso finalmente justifica un esfuerzo gigante, ¿sí? Que es construir imágenes atractivas, apasionantes. Y eso sí yo lo garantizo. Es una experiencia única. Trabajar en equipo y construir una narración que va a tocar el alma de otras personas. Requiere harta práctica, requiere mucho ensayo y error, y por eso también hay que estar muy dispuesto a equivocarse. Estamos ya en el tiempo, yo les invito a que pierdan el susto a equivocarse. Para aprender este arte audiovisual hay que equivocarse mucho, porque es como la aviación, hay que sumar muchas horas de vuelo. Y de pronto, un día vas a ir encontrando que donde pusiste la cámara, o esa instrucción de que le diste al actor, esa música que no pusiste, eso fue lo que hizo sentido, eso fue lo que generó una identidad, y vas a encontrar tu sello, y te vas a encontrar. Pero ese encontrarse con tu estilo y con tu manera de crear imágenes demora. Y para eso hay que echar a perder, explorar. Y yo siempre le digo a mis alumnos, láncense, háganlo, no me importa si les queda mal, cuéntenme qué es lo que intentaron hacer y luego vamos a ver si funcionó o no. De eso se trata, nada más. Y mientras más echen a perder, más van a aprender. Además que algo muy entretenido, no es nada más divertido de que jugar con fierro. Eso también a los audiovisuales nos encanta, a los audiovisuales agarrar cámara, agarrar fierro, engripar la cámara arriba de un auto, engripar la cámara en rincones donde era imposible ver, poner la cámara dentro de un tarro, subirla a un dron, amarrar la cámara a alguien en el pecho para crear una secuencia que todavía no ha sido vista. Entonces es muy apasionante. Dime tú, Jesús, si es que hay alguna otra duda. No, mire, mucha participación, pero agradeciendo, felicitando, de verdad que él se siente agradecido por la oportunidad, por tu ponencia. Particularmente debo decir que cuando una persona le apasiona lo que hace, lo transmite con facilidad y se ve la experiencia que usted ha adquirido hasta el momento. Por los momentos no tenemos más preguntas, ya entonces procederíamos con el cierre. Perfecto. Entonces, ¿sí? Ojalá que nos encontremos en la escuela. Ojalá que me toque descubrirlos yo a ustedes. Seguro que sí. Bueno, en nombre de la Universidad UNIAC, les queremos agradecer a los participantes y a usted en esta tarde por su ponencia. También los queremos invitar a estar atentos a la página web y Facebook, redes sociales de la universidad, para ver los próximos conversatorios y talleres. También le queremos informar que esta actividad quedó grabada y que va a estar disponible en Facebook y YouTube de la universidad, por si lo quiere ver a futuro. Tengan todos buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Chao, chao. Chao, Jesús. Gracias a ti.